¿Qué tal, señores? Aquí estamos una semana más en nuestro espacio dedicado al Reiki y sobre todo a nuestra salud integral, que eso es importantísimo. Y qué mejor que hacerlo de la mano de una experta, de una psicóloga, de Marcela Gallego, que nos acompaña una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. La Siempre verdad a es ti que, por invitarme. no, por favor, es un placer hablar contigo sobre nuestro interior, sobre nuestra salud y sobre todo te agradecemos que nos hagas conscientes de lo importante que es estar bien con nosotros mismos para que nuestro cuerpo pues sienta ese aliciente positivo, ¿verdad? El hecho de sentirnos bien con nosotros influye en que nuestro organismo funcione al 100%. Totalmente. Claro, es la base de la salud. La salud es armonía. Entonces, en la medida en que hay armonía en nosotros y cuando hay armonía en nosotros, podemos tener armonía con lo que hay afuera, pues vamos a estar mucho mejor que cuando hay conflicto, tanto dentro como fuera. Pues yo estoy convencida que después de... ya llevamos 3 programas. Sí. 3 o 4 programas, no, 4 programas ya llevamos, sí señor. Este es el cuarto, sí. 4 programas y sé que hay muchísimos seguidores de Canal 26 que están muy pendientes cada vez que vienes a nuestro canal y que están tomando nota de todos esos consejos y que van notando diferencias desde el primer programa a este. Pues es que esa es la idea, de nada sirve tener un montón de conocimientos, un montón de información, porque de hecho hay muchísima gente que tiene toda esta teoría. Y tú hablas con ellos y dices, sí, yo ya todo eso me lo sé, pero... no lo ponen en práctica. Claro. Y la práctica debe ser constante, permanente, diaria, para que efectivamente veas algún tipo de cambio. Y ya que comentas esto de que en la práctica sabemos muchas cosas, pero en la teoría, mejor dicho, en la teoría sabemos muchas cosas, pero no las ponemos en práctica, habitualmente tenemos una lucha constante, ¿no?, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Muchas veces hacemos lo que hacemos pero sin pensar en ello, sentimos unas cosas determinadas pero terminamos haciendo otras. Conocemos muchos casos en que una persona que disimula sus sentimientos por diversos motivos, por educación a lo mejor, y utilizan los razonamientos del cerebro contra las razones de su corazón, pues terminan tomando decisiones que a veces no son las que ellos quisieran tomar, ¿no? O las toman, consideran que pueden ser acertadas, pero en realidad no es lo que ellos quisieran hacer. Las consecuencias de este conflicto pueden llevar a diversos desequilibrios. El hecho de hacer cosas que en el fondo no queremos hacer, pues puede perjudicar de alguna manera nuestro día a día, nuestro organismo. Siempre nos pasa factura. Y lo notamos a lo mejor con alteraciones del sueño, tristeza, desgana, y muchas veces no somos conscientes de cuál es el motivo de que estemos así, ¿verdad? Sí, muchas veces las personas llegan y me dicen, mira, pero es que me siento mal, no tengo ganas de nada, no le veo sentido a nada, pero no saben ni por qué, ni desde cuándo, ni a qué viene, y empezamos a indagar y empezamos a mirar, y claro, como te digo, tienen mucha teoría, saben todo lo que tendrían que hacer, saben qué es lo mejor para ellos, pero no lo llevan a cabo. O reconocen sus emociones, pero no son capaces de ser coherentes con ellas. O llegan incluso al punto de no tener la capacidad de contactarse con sus emociones. Entonces tienen un conflicto en relación a lo que sienten. Hay personas que no saben diferenciar sus estados emocionales. No saben. Entonces tú le preguntas, ¿cómo están? No sé. O sea, no tienen muy clara la diferencia entre estar frustrado, estar estresado, estar preocupado. Para ellos todo es como lo mismo. Todo es estrés, ansiedad. Pero no, cada una de las emociones tiene unos tintes distintos y si las identificamos claramente, pues podemos hacer algo al respecto. Pero si no tenemos ni idea qué nos pasa, pues es mucho más difícil poder hacer algo. Y como llegamos hasta ese punto, el no saber diferenciar que nos sentimos frustrados, enojados, a lo mejor enfadados con nosotros mismos, ¿cómo llegamos al punto de no saber exactamente qué es lo que está pasando por nuestra cabeza y sobre todo qué es lo que nos está afectando de esa manera tan importante? Pues mira, llegamos a ese punto por una total desconexión con nuestro interior.
Entonces, bueno, al escuchar eso dirán, bueno, pero es que eso parece por allá un tema espiritual o un tema místico, etcétera, etcétera, y en el mundo hay que estar, hay que producir y hay que tal. Pero no es nada ni místico ni esto por el estilo. Nosotros como seres humanos tenemos una dimensión que es la dimensión trascendente. Y es una dimensión que está muy, muy poco atendida. Nuestra dimensión física está, bueno, tiene toda nuestra atención. Sobreatendida a lo mejor. Tiene toda nuestra atención, entonces subimos 1 kilo, Dios, ¿qué voy a hacer con este kilo de más sal? Me salen canas, Dios, las canas no sé cuántos, tengo un poquito de barriga. Entonces, claro, llevamos mucha atención a nuestra dimensión física, pero nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión cognitiva, pues, los conocimientos, aprender nuevas cosas, abrir nuestra mente, porque no solo es aprender conceptos. O sea, una discusión, por ejemplo, te permite aprender muchas cosas. Si tú abres tu mente a lo que el otro está diciendo, a las razones del otro, puedes aprender. Pero si te cierras en qué es lo que tú digas y que tú tienes la razón, porque sí, no aprendes. Te pierdes la posibilidad de aprender o de por lo menos reflexionar sobre lo que piensas. Y la dimensión trascendente, pues muchos ni siquiera saben que existe. ¿Qué es esa dimensión que te conecta con lo más profundo de tu ser y que te conecta con toda la potencialidad que hay en ti? Porque es que tú puedes hacer lo que quieras, pero nos han enseñado incluso desde pequeños que no. Tú no hagas eso, que para eso no sirves, por ejemplo. Lo que ya teníamos comentado en el primer programa, ¿no? Que en el momento en que pones barreras o simplemente a un niño le dices tú no vales para, tú no eres capaz de hacer esto, ya estás condicionando su presente y probablemente su futuro. Claro. Nosotros como seres humanos tenemos toda la potencialidad total. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes, por ejemplo, de un gran científico? Que él se ha dedicado a estudiar, que él ha desarrollado ciertas habilidades, que él tiene ciertas cualidades que ha podido afianzar y que le han permitido pues ciertos desarrollos. Pero cualquier persona puede llegar a ser un gran científico, si tiene los medios, si tiene los recursos. O sea, todos en esencia somos exactamente iguales y tenemos las mismas potencialidades. ¿Qué pasa? Que el medio, la educación, los recursos, van a determinar pues que desarrollemos unas y otras no, o que unas personas puedan desarrollar muchas y otros pues no puedan, o sea, desarrollen lo mínimo. Pero esas posibilidades no solo son a nivel cognitivo, de ay sí, ser muy listo y saber mucho de ciencia, de matemática, de física. Esas potencialidades también están determinadas a nivel del carácter, o sea, al nivel de los valores, al nivel de reconocer que nosotros somos mucho más que un cuerpo físico, que nosotros somos seres también espirituales, que habitamos cuerpos físicos. No tiene nada que ver con religión. Nada que ver. Nada que ver, porque es que una cosa es la religión, que es un modo estructurado de querer desarrollar esa dimensión trascendente, pero una persona que se autodenomine ateo, por ejemplo, puede ser una persona muy espiritual. Una cosa no va reñida con la otra. No va reñida con la otra. Muchas veces no somos conscientes de que esas emociones de ese mundo espiritual pues están completamente relacionadas, como bien decías, con nuestro cuerpo físico, y llega un momento incluso en que, dependiendo de nuestra educación, de nuestra manera de ser, de muchos factores, aprendemos a mantenerlos apartados. Procuramos que todo lo relacionado con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, no influyan en nuestro día a día, en nuestra rutina. En el momento en que uno intenta apartar todas esas sensaciones, que pueden ser la frustración, que puede ser el miedo, que puede ser la alegría, cualquier tipo de sentimiento, toda esa acumulación que vamos haciendo puede incluso perjudicarnos de una manera excesiva, ¿no? Nuestro organismo somatiza. Claro. Y a veces cuando estamos pasando por un momento
complicado, a lo mejor no somos conscientes de que una reacción alérgica que nos está saliendo en ese momento determinado es producto de que somatizamos algún problema o de que no dejamos que nuestras emociones fluyan como tienen que fluir. Sí, quien lo trabaja de una manera magnífica es la biodescodificación. La biodescodificación dice que cada síntoma, que cada enfermedad tiene un sentido biológico, o sea, tiene un propósito y nos está llamando la atención sobre algo en especial. Entonces, por ejemplo, en las alergias, ellos dicen que cuando una persona, porque sí, o sea, una persona que toda la vida ha comido marisco, un día come marisco y hace una reacción alérgica intensa, en lugar de decir, bueno, a partir de ahora ya no como marisco, ellos dicen que si esa persona recuerda cuándo fue la última vez que comió marisco sin que hubiese tenido ningún tipo de reacción, y si recuerda todo el contexto emocional que había en ese momento, por ejemplo, había una cena de familia y resulta que en esa cena de familia hubo una discusión muy fuerte, o se destapó un secreto, o llegó alguien de imprevisto de quien no sabían nada, o esa persona durante esa cena tuvo una gran desilusión. Esa situación para el organismo es interpretada como peligrosa. Entonces el organismo asocia la situación peligrosa con una sustancia en particular, y que en este caso es aquellas sustancias pues, que al ser digeridas secreta el marisco. Entonces la próxima vez que la persona coma marisco, por decir cualquier cosa, el organismo va a identificar esa sustancia que en esa vez anterior fue interpretada como peligrosa por asociación con la situación, e inmediatamente aparece la reacción alérgica para llamarte la atención de que puedes estar en peligro y para que hagas algo. Ese es el inconsciente biológico. O sea, eso no es nuestra mente actuando, es nuestro organismo, porque nuestro organismo también tiene inconsciente. O sea, es todo un campo maravilloso y hay muchísimos terapeutas que trabajan desde ese enfoque, bueno, y los resultados son increíbles. Pues sería interesante también valorarlo de esa manera. También nos hace pensar y nos hace conscientes de que todo va unido, de que cualquier tipo de sensación pues, puede influir de una manera positiva o negativa, ¿no? en nuestro propio organismo, y que a veces no valoramos esa posibilidad. Sí, mira, nosotros tendemos a creer que la respuesta a todos nuestros males, o sea, que la solución a todos nuestros males está afuera. Entonces, que si cambiamos todo lo que hay afuera, o si cambiamos el mundo, pues vamos a poder estar bien. Hay un cuento de Antonio de Melo que representa muy bien esa situación, y es de una persona que dice: cuando yo era joven, mi oración era: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo, porque era un revolucionario, entonces tenía toda la intención de cambiar el mundo. Pasaron los años y se dio cuenta que no había cambiado a nadie. Entonces su oración cambió y decía: Señor, dame fuerzas por lo menos para cambiar a aquellos que están a mi alrededor, a mis amigos, a mi familia, para así yo poder hacer algo por el mundo. Tampoco pudo lograr absolutamente nada. Entonces decía: ahora que mi vida está por terminar, que solo me quedan unos días, me doy cuenta de que he desperdiciado mi vida y que mi oración desde el comienzo tuvo que haber sido: Señor, dame fuerzas para cambiarme a mí mismo. Claro, y es eso, o sea, más que pedirle a alguien externo: dame fuerzas para cambiarme a mí mismo, es, bueno, reconocer que lo que tengo que hacer es buscar qué tengo que cambiar en mí. Si nosotros podemos pensar que somos un instrumento, o sea, pensar en nosotros como un instrumento. Y un instrumento, para que se pueda ser interpretado, ¿cómo tiene que estar? ¿Afinado? Afinado. Tiene que estar afinado. Si no, en lugar de música, ¿qué va a ser? Ruido. Ruido, tal cual. Entonces, supongamos que somos un instrumento de 3 cuerdas. Una cuerda
es nuestro nivel mental, otra cuerda es nuestro nivel emocional y otra cuerda nuestro nivel físico, pensamiento, sentimiento y acción, y tiene que haber coherencia. O, diciéndolo de una manera metafórica, tienen que estar afinadas esas tres cuerdas. Si yo tengo muy bien afinadas la cuerda a nivel mental y a nivel emocional, pero a nivel físico no, hay ruido. O sea, cualquiera de las tres que no esté afinada va a producir ruido, no va a haber armonía en la melodía. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer qué nos hace falta en cada uno de esos niveles para estar afinados. Y el propósito de la vida, porque no es que lo logremos en 2 o 3 meses, el propósito de la vida es afinar esas tres cuerdas. Y si logramos afinarlas al final de nuestra vida, o por lo menos logramos mantenerlas el mayor tiempo posible afinadas, pues nuestra vida va a tener un buen propósito, o sea, vamos a cumplir un objetivo, porque el objetivo no es tener, acumular y no. De ese hay otro cuento muy bueno que si tenemos tiempo lo contamos. Por favor, cuenta. Claro, porque es que mira, si nosotros descuidamos cualquiera de los niveles, pues siempre vamos a tener conflicto. Entonces, si por ejemplo nos centramos si nosotros afinamos nuestras tres cuerdas, vamos a trabajar en el camino del ser. Primero hay que ser, para después hacer y finalmente decir. O sea, yo no te puedo decir a ti algo si antes yo misma no lo soy. Estoy mintiendo. Entonces eso es lo que decimos la cantaleta, no sé aquí cómo le dicen. O sea, que dices y dices algo y ya, ay, bueno, está pesado otra vez con lo mismo. Pero nadie te va a hacer caso porque es vacío. Pero si tú, además de decirlo, lo haces, es diferente. Dar ejemplo. Claro. Ahí hay otro cuento de Gandhi. Es que a mí me encantan los cuentos. Cuenta. Una señora tenía un hijo que estaba muy, muy, muy enfermo. Y el médico le dijo al niño, no puedes comer sal. Pero por más que el médico le dijo, la mamá le dijo, el niño seguía comiendo sal. Entonces, como el niño admiraba tanto a Gandhi, la señora caminó 100 kilómetros para llevar a su hijo hasta donde Gandhi. Y como Gandhi era considerado un maestro, le dijo, maestro, por favor, mi hijo tiene una grave enfermedad, él no puede consumir sal, pero no hay quien lo convenza de lo contrario, y él sigue comiendo sal. Como él lo admira tanto, espero que usted pueda convencerlo. Entonces Gandhi le dijo, muy bien, tráemelo en una semana. Bueno, la señora volvió 100 kilómetros hasta su casa, y a la semana 100 kilómetros hasta donde Gandhi de nuevo. Están frente a él y Gandhi le dice al niño, no coma sal, y se fue. Entonces la señora se quedó como, bueno, pero lo habría podido hacer hace una semana y yo no habría tenido que caminar 300 kilómetros. Entonces esperó hasta el final del día, se acercó a él y le dijo, maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él, sí, claro. Mire, es que, no sé, es que usted le dijo a mi hijo que no comiera sal, pero eso se lo habría podido decir hace una semana. No entiendo por qué nos hizo regresar. Entonces Gandhi le dijo, es que hace una semana yo comía sal. Para tenerlo muy en cuenta. Claro, o sea, como él era coherente, él no le decía nada, y es una historia que está en todos los textos y en la biografía de Gandhi. Él no hacía nada, no le decía a otro que fuese o hiciese algo que él mismo no fuese. Y esa es la coherencia. Entonces volvemos al otro cuento. Y es que si nosotros, en lugar de caminar por el sendero del ser, nos dedicamos al tener, por ejemplo, pues la vida se nos vuelve un lío. Entonces había un monje que tenía 2 trajes únicamente, y él vivía en el bosque, era un renunciante, y él 1 o 2 veces al mes iba al pueblo, y pues las personas del pueblo le daban alimentos, le ayudaban a vivir, y pues él les compartía enseñanzas a cambio, les hablaba con ellos. Entonces un día se dio cuenta que los ratones le dañaron su segundo traje. Entonces, claro, ya no tenía 2 trajes, tenía solo 1.
¿qué problema? ¿Qué voy a hacer? O sea, el apego por ese otro traje, decir, solo voy a tener uno, no. Remendó el traje y cuando fue al pueblo pidió un gato, que le regalaran un gato pues para poder pelear contra los ratones. Bueno, le dieron el gato, pero entonces ahora, además de buscar comida para él, tenía que buscar leche para el gato. Bueno, entonces ya tenía que ir con más frecuencia al pueblo, pues porque tenía que buscar leche para el gato. Entonces, claro, ya no tenía tanto tiempo para sus prácticas espirituales y ya no estaba tan centrado en lo que él tenía que ser, sino que tenía que cuidar al gato. Pero ya eso de estar yendo al pueblo por leche se le complicaba, entonces pidió una vaca al pueblo, dijo que él necesitaba una vaca y como lo apreciaban, entonces le dieron una vaca. Entonces, claro, ahora el renunciante ya no podía dedicarse a sus prácticas espirituales porque entre cuidar la vaca y cuidar el gato, pues se le iba un rato al tiempo. Pero después resulta que la vaca necesitaba también pastar, entonces él tuvo que empezar a cuidar un trozo de tierra para que la vaca pudiese vivir. Y después, como necesitaba ayuda, se casó. Claro, entonces, por tener una cosa, el tener una cosa nos lleva a tener otra. Bueno, y ahora necesito tal otra, y ahora necesito tal otra, y el propósito de la vida se disuelve. No quiere decir que tenemos que vivir como renunciantes en el bosque, sin nada, solo con un trajecito, tal. Lo importante es no centrar el propósito de nuestra vida en esto, en tener, en acumular. ¿Por qué? Porque pasa como ahora, le puede estar pasando a mucha gente con el tema de la crisis, que sienten que ya no pueden tener lo que antes tenían y entran en crisis ellos. Sí, aparte, aún hace poco salió un estudio en el que se hablaba del aumento de depresiones por parte de personas que están sufriendo de una manera muy dura la crisis. Hombre, que hay distintos niveles, también hay familias que ahora mismo están en una situación complicada. Claro, o sea, hay personas que no tienen ni para comer, o sea, ahí, claro, o sea, cuando tú ves que no tienes lo mínimo para sobrevivir, eso te activa todos los mecanismos de defensa, porque claro, la supervivencia es lo principal. Pero es que hay personas que sienten que su supervivencia depende de poder comprarse algo nuevo cada semana. Y también se le activan sus mecanismos de defensa y de ¿qué voy a hacer? Por Dios, esto es gravísimo. Y de ansiedad y demás. Claro. Lo que está muy claro es que tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y nuestra coherencia va a influir de una manera positiva en nuestro estado de salud. ¿No? Como bien decías, no tiene sentido hacer las cosas sin coherencia. Claro, entonces si volvemos a la metáfora de las 3 cuerdas, entonces tu cuerpo físico es una de esas 3 cuerdas que hay que tener afinadas. ¿Cómo afinas tu cuerpo físico? Primero, con la alimentación, fundamental. Y nosotros en general comemos muy mal, porque comer bien no es comer abundante ni gran cantidad de ingredientes. O sea, podemos tener una mesa llena de comida y estamos comiendo mal, porque no comemos de manera equilibrada, mezclamos lo que no tenemos que mezclar, entonces el proceso digestivo se altera, entonces acumulamos más de lo que necesitamos, entonces retenemos líquidos, entonces se acumula una cantidad de toxinas en nuestro hígado y nuestro vaso no puede trabajar adecuadamente, entonces ya. Podemos tener deficiencias de vitaminas, hay cuadros de ansiedad que son por deficiencias de vitaminas. Entonces, claro, si el médico, por ejemplo, o la persona no mira ese aspecto, pues va a estar tomando ansiolíticos y lo que tiene es una deficiencia de vitaminas. El ejercicio es muy importante, porque cuando tú activas tu cuerpo, tu mente también se centra, pero si estás todo el día tirado, la mente divaga. El consumo de sustancias, o sea, todo lo que te altere va a estar en contra de tu cuerpo, todo. Desde los alucinógenos hasta el té, el café, el cigarrillo, todo eso altera, o sea, altera el estado de conciencia, entonces va en contra de tu salud, de tu organismo. Escuchar el cuerpo. Que eso no lo sabemos hacer. ¿Cómo escuchamos nuestro cuerpo?
Mira, tan simple como no esperar al límite para ir a urgencias. Por ejemplo, ¿cómo escuchar al cuerpo? Un dolor que aparece, un hombro, un codo, una rodilla. Y en lugar de ir y buscar el paracetamol para el dolor, pensar que habré hecho mal. Una postura, me di un golpe sin darme cuenta, porque a veces nos pegamos unos golpes y no nos enteramos. O sea, está en nuestra desconexión con nuestro cuerpo que nos enteramos del golpe por el moretón, pero no porque en ese momento, porque andamos pensando en otra cosa. Eso es no escuchar el cuerpo. ¿Cómo escuchamos el cuerpo? Dándole tiempo al cuerpo. ¿Qué significa eso? Cuando nos despertamos, 5 minutos de respiración consciente, como decíamos en el programa en el que hablamos sobre meditación. De esa manera, empiezas a darte cuenta que el cuerpo te va dando mensajes. Un día, hoy amaneces como con menos energía, como más cansado, como que necesitas estar más quieto, más en silencio. Igual sales, trabajas, haces cosas, pero estás más pausado, mientras que otros días tienes más ánimos. Aprende a reconocer esos ciclos en ti, porque nosotros todos los días no estamos igual. Todos los días no estamos igual de entusiastas, de eufóricos. No, hay días en que podemos incluso no hablar, estar en silencio y no pasa nada. Pero si no reconocemos esos ciclos en nosotros, vamos a decir, ay, pero a mí me debe estar pasando algo, tengo que estar mal, estaré deprimida. No, ese día estoy en silencio y ya, no pasa nada. Pero porque yo reconozco mis ciclos y sé que, bueno, a veces eso pasa. Escuchar el cuerpo es eso. Aprender a escuchar el cuerpo. Tenemos unos importantes deberes para los próximos días. Sí. Y además de esos 2 pasos, ¿cuál sería el siguiente? Bueno, también tiene que ver con la siguiente cuerda, sería las emociones. Claro, porque es que decimos, nosotros somos lo que comemos, nos decían por ahí los filósofos. Pero nosotros también somos lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, reconocer las emociones, escucharlas, escucharnos, aprender a identificarlas. En el taller que estamos haciendo con los niños, uno de los trabajos que estoy haciendo con ellos es que reconozcan las emociones. O sea, primero que sepan cuáles son. Entonces hacemos caras, entonces ellos pintan las emociones, hacemos cuentos con las emociones, porque es que es muy importante aprender a diferenciarlas, porque cuando yo sé qué emoción tengo, como decía ahora, sé qué puedo hacer con esa emoción. Y puedo reconocer el aspecto oscuro y el aspecto de luz de esa emoción, por ejemplo. El miedo, como tal, es una emoción primaria, pero tiene un aspecto oscuro, que es el pánico. O sea, cuando yo me paralizo en el miedo y cuando no logro hacer nada con el miedo, me puede dar perfectamente un cuadro de pánico. Entonces, me paniqué, decimos nosotros en Colombia. Entonces, me quedé como paralizado. Pero el miedo tiene un aspecto de luz y es la prudencia. Si tú no sientes miedo, no eres prudente. Solo cuando hay miedo eres prudente. Cuando sabes que puedes correr riesgo, eres prudente. Si no hay miedo, pues te tiras y no te importa nada, ¿cierto? Cada emoción tiene un aspecto oscuro y un aspecto de luz. La ira, por ejemplo, la ira es necesaria. Eso de, ay no, la gente que es así tan espiritual no se puede enfadar, no puede tener ira, eso no es verdad. Porque la ira nos lleva a la autoafirmación. La ira nos permite poner límites. Si tú me respetas, y yo digo, ay, no, es que yo no me puedo enfadar con ella, ¿por qué no? No, si tú me respetas, yo te pongo un límite. El problema de la ira es cuando ¿cómo lo digo? Es cuando no le permitimos fluir y se queda estancada en nosotros y se convierte en violencia y en agresividad. Ese es el problema de la ira. Una persona que siente ira permanentemente pero no la expresa de manera adecuada es una persona violenta y a la mínima explota y explota con el que no le corresponde y de manera desmedida, que eso lo vemos con frecuencia, ¿cierto? Y así cada una de las emociones tiene un aspecto de luz, siempre.
es saber poner el punto medio, ¿no? Saber manejar tanto la parte de luz como la parte más oscura, porque muchas veces estamos un poco jugando con los extremos. Hay personas que acumulan, que para evitar enfadarse, a lo mejor para evitar una situación conflictiva, se tragan su enfado, se tragan su ira y termina como haciendo la típica bola que cada vez se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, que crea frustración, que además incluso puede influir en nuestro propio organismo de alguna manera. Claro, porque es que esa explosión puede ser hacia afuera o hacia adentro. Hay personas que probablemente no se enfaden con nadie, ni griten, ni tiren cosas, ni... O sea, su ira no se pone afuera, la violencia no se pone afuera, la pone dentro. Entonces nos aparecen una cantidad de problemas, úlceras, tumores. Y todo es porque no podemos o no sabemos expulsar o intentamos evitar, ¿no? Tener un conflicto momentáneo, porque a veces es simplemente un conflicto momentáneo, simplemente por evitarlo terminamos asumiendo ese tipo de problemas que a la larga pues nos van a afectar de una manera importante. Si tú observas las personas que tienen problemas de tensión arterial, de tensión alta, observa su carácter y vas a aprender muchas cosas. Claro, porque es que nuestro carácter tiene que ver con el tipo de enfermedades que desarrollamos. Ahora, no quiere decir que exclusivamente la enfermedad se desarrolla por el tipo de carácter, pero tiene una relación muy alta, muy alta. O sea, te hace mucho más propenso. Ahora, está el ambiente, está la alimentación, hay muchos otros factores que influyen, pero te hace mucho más propenso. Entonces, ayuda a que la enfermedad se desarrolle. Ahora, la enfermedad no es mala, ni es un castigo, ni hay que verla como lo peor que nos puede pasar, todo lo contrario. La enfermedad te está diciendo, alto, atención, mira, observa, date cuenta, cambia. Es un maestro. Y el problema es que probablemente en Occidente todavía no estemos preparados para escuchar a nuestro cuerpo, para escuchar a nuestro organismo y por lo tanto no ponemos solución a esos problemas cuando, como bien comentabas al principio del programa, están asomando un poquito. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos un medicamento. Buscamos una solución rápida. Claro. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que el medicamento es indispensable. Y si no fuese por la medicina como la conocemos, bueno, o sea, ¿qué sería de nosotros? Pero hay otras situaciones en las que hay alternativas, que de eso es de lo que vamos a hablar en el próximo programa. O sea, de cómo funcionan esas terapias complementarias, cómo son, para qué son, por qué funcionan, de qué manera, en qué casos, un poco para que sepamos, tengamos la información y bueno, en el caso de que queramos probar, buscar algo complementario. Marcela, ¿qué pasos debemos seguir para conseguir que esa armonía de la que estamos hablando, para que todas esas cuerdas, esas tres cuerdas, ¿no?, que serían las vitales que tenemos en nuestro organismo, suenen o estén completamente afinadas, para que no haya ninguna distorsión, para que no suene ningún ruido? Pues bueno, sigamos con el nivel mental, que a veces es el más complejo, porque claro, el cuerpo lo vemos y si tenemos una enfermedad o un dolor, pues lo sentimos de manera concreta. Las emociones también son muy, muy, muy concretas, paradójicamente, porque si te enfadas, tú lo sientes en el cuerpo, inmediatamente. O sea, casi todas nuestras emociones se ponen en nuestro cuerpo, las podemos sentir. Pero los pensamientos se nos escapan, o sea, somos muy inconscientes con relación a nuestra actividad mental. No nos damos cuenta, a no ser que empecemos a observar nuestros pensamientos y atenderlos, pues empezamos a darnos cuenta. Pero si yo te pregunto, si tú estás en silencio unos 5 minutos y te pido que me repitas los pensamientos que has tenido hacia atrás, como mucho te acuerdas de los 2 últimos, como mucho. Y tú tienes un pensamiento cada segundo. Entonces, una clave para observar los pensamientos y para cambiar nuestros pensamientos es observar
con qué alimentamos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como un pozo. Si tú tienes un pozo, no sé si ya pusimos este ejemplo, pero es que es súper gráfico, entonces no importa si lo repetimos. Si tú tienes un pozo lleno de agua sucia, ¿cómo lo limpias? Tengo que vaciarlo completamente, ¿no? Y limpiarlo absolutamente. Claro, pero un pozo que está por allá profundo, sí. Bueno, pues no lo puedes sacar y vaciarlo. Una manera podría ser poner un chorro muy potente de agua limpia, de manera que el pozo al desbordarse renueve el agua que hay dentro. Y al final de tanto regarse, pues va a quedar solo agua limpia. Nuestra mente es igual. O sea, la idea no es decir, voy a sacar todos los malos pensamientos o los pensamientos negativos sobre mí mismo, sobre el mundo que tengo. No. Primero hay que empezar a meterle información positiva, información adecuada, más que positiva, porque aquí no es de enjuiciar. ¿Qué tipo de pensamientos quieres tú tener? Pues ese es el tipo de información que tienes que buscar. Entonces, primero, hazte amiga de tus sentidos. ¿Qué entra por tus sentidos a tu mente? ¿Qué ves? ¿Qué tipo de programas de televisión ves? ¿Qué tipo de situaciones te gusta ver? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de revistas ves? O sea, ¿qué información está entrando por tus ojos? ¿Y es adecuada para lo que tú quieres? ¿O te vas y te miras todas las revistas de moda para sentirte gorda, fea y pobre? Porque dices, ay, mira qué bien viven estas, ay, qué flaca está, ay, qué chula está, ay, qué rubia es, ay, qué... ¿Eso te sirve de algo? Para nada. ¿Qué vas a hacer? Te vas a sentir, no es que mi cabello es negro, bueno, fatal porque no estoy a la moda, pero bueno, tonterías. Eso es con lo que vas a alimentar tu mente. Después, ¿qué escuchas? ¿Con quién hablas y de qué hablas? Estás en círculos en los que siempre hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, en términos negativos. Ay, que todo está fatal, que la crisis es terrible, que tantas enfermedades, que es que... No quiere decir que eso no exista. O sea, no quiere decir que es que nos vamos a meter en una burbujita y nos vamos a aislar del mundo, no. Pero yo prefiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Porque por lo menos yo me voy a sentir mejor y voy a tener más herramientas para resolver lo que tenga que resolver. Pero si yo lo veo medio vacío y encima me tengo que enfrentar a problemas, ¿con qué confianza en mí voy a resolver los problemas si todo está fatal? Entonces, total, ¿para qué hacer nada? Después, ¿qué comes? ¿Cómo comes? Porque no solo, tú puedes tener una dieta perfecta, no mezclar carbohidratos con proteínas, no mezclar dulces con y bueno, puede ser perfecta, pero si te sientas a comer con la televisión enfrente, ya no es lo mismo, claro. Con el telediario diciendo una cantidad de noticias terribles sobre el mundo, eso es lo que te estás comiendo. Después es normal que te siente mal la comida. ¿De qué hablas y con quién hablas? Y así. Entonces, solo si nos centramos en controlar los sentidos, en controlar lo que ingresa por los sentidos, nos vamos a dar cuenta que el tipo de pensamientos que tenemos cambian. Por ejemplo, otro asunto muy importante con el tema de los pensamientos es nuestro propósito en la vida. O sea, ¿en qué centro yo mi propósito? En los factores internos, en aquello que yo puedo controlar, en aquello que yo puedo hacer, en aquello que yo puedo cambiar en mí mismo, o centro el propósito de mi vida en lo que hay afuera, lo que decíamos ahora de tener, de acumular, o de hacer lo que los demás digan, o de guiarme por lo que a los demás les parece que se debe hacer. Entonces, si el propósito de mi vida depende de lo que hay afuera, lo que hay afuera cambia todo el tiempo y no hay nada cierto. Nosotros vivimos, decía un matemático, en un archipiélago de incertidumbre con algunos pequeños fragmentos de verdad. O sea, nosotros nos vamos en un momentico de esos de verdad y ahí estamos seguros y creemos que así es el resto del mundo, pero no, pero es que el mundo es incertidumbre permanente. ¿Tú qué sabes qué va a pasar en la tarde? No tienes idea, puede haber un terremoto, puede haber un tsunami, o sea, no somos conscientes puede caer claro. un meteorito en la tarde
Entonces, ay no, el próximo mes voy a hacer tal cosa y tiene que ser así. ¿Tú qué vas a saber? La vida es aquello que sucede mientras nosotros hacemos planes, dicen por ahí. Entonces, no sabemos. Céntrate en lo que puedes controlar, que es lo que está dentro de ti. Uno de los aspectos que te ayuda muy a manejar tus emociones es aplicar el principio 90-10. ¿Y cuál es ese? Que el 10% de lo que pasa en tu vida, tú no lo puedes controlar ni puedes hacer absolutamente nada con él. O sea, si tú tienes que ir a cubrir una feria y resulta que ese día cae un chaparrón, ¿tú qué puedes hacer? Nada. Tú no puedes decir, hey, San Pedro, por favor, cierre ahí el grifo que tengo que ir a trabajar. Tú no puedes hacer nada. Pero te queda el 90%. El 90% de tu vida es aquello que tú haces con ese 10% que no puedes controlar. Y ahí sí marcas la diferencia. O te inventas otro programa. Digamos que también el saber improvisar, el no dejarte, el no obsesionarte con determinadas cosas, te ayuda a vivir la vida de otra manera, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos obsesionados con hacer determinadas cosas y que tiene que ser así. Claro, y no disfrutamos con otras posibilidades. El hecho de que llueva, te vas de vacaciones y resulta que te sale que tienes 10 días de lluvia, eso no implica que te tengas que quedar encerrado en casa. Claro. Y diciendo qué desgraciada es mi vida que no puedo disfrutar de la playa. Bueno, ya irás otro día, claro. Puedes hacer otras cosas, ¿no? Claro. Y puede ser que la mayor parte de la población no esté preparada para aprender a improvisar. Claro, y para fluir, y para buscar alternativas. Mire, es que la educación, pero no solo la educación de la escuela, porque cuando yo digo educación no es solo los maestros, porque es que a veces cargamos a los profesores con toda la responsabilidad. Es que la educación no le enseña a los niños tal cosa, y bueno, ¿y dónde están los padres y la familia y la sociedad? Porque como sociedad también tenemos responsabilidad en la crianza de los niños. Entonces a nosotros no nos enseñan a que hay alternativas, a que las cosas no tienen que ser de una manera. De hecho, hay muchas historias con el tema de la educación, y una de ellas es que, bueno, había una vez un niño y llegó y la maestra le dijo, bueno, vamos a pintar rosas. Entonces el niño, bueno, hizo una flor de cualquier manera, que no le parecía nada una rosa, y la pintó violeta. Para el niño eso era una rosa. Entonces la maestra le llegó y le dijo, no, eso no es una rosa, la rosa es así. Ella se la dibujó y le dijo, la pintas roja. Bueno, entonces el niño aprendió que solo las rojas son de esa forma y rojas. Y más adelante a ese mismo niño le pidieron que hiciera pues un dibujo libre, creativo, algo que le saliera de su inspiración. El niño no era capaz porque él necesitaba que le dijeran cómo era. Mal contado el cuento. No, para nada, muy clarito. Pero el niño necesitaba eso, o sea, que le digan cómo es, porque es que él aprendió que hay una manera, que tiene que ser así. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado que el nivel de inteligencia de los niños se reduce cuando entran a la escuela. ¿Por qué? Porque no lo enmarcan. Nos limitan, nos dicen, es así y es así. ¿Cierto? En algún momento ese modelo era adecuado, pero con el cambio, con las diferencias, con el tipo de niños que tenemos ahora, pues también hay que hacer cambios a ese nivel. No hay que poner puertas a la creatividad. Claro, pero no solo lo hacen en la escuela, lo hacen en casa también. En todas partes, sí. O sea, en todas partes lo hacemos. Entonces, como adultos, después no sabemos fluir, no sabemos ser creativos, no tenemos herramientas para resolver problemas, nos dan todo hecho. O sea, hay personas que no permiten que los niños se equivoquen, que no es así, es así, y les hacen las cosas, que se equivoque y que él vea las consecuencias de equivocarse, que lo haga mal, no pasa nada, es que está aprendiendo. ¿Quién nació aprendido? Nadie. Y aparte el ser humano solo aprende en sus propios errores, ¿no? Por mucho que nos digan vas a meter la pata, te va a pasar esto, hasta que nos pasa, no valoramos en su justa medida el porqué de nuestros actos, ¿no? El porqué
de nuestras decisiones o la manera de hacer determinadas cosas. Claro, y permitirnos a los humanos explorar, equivocarnos, sentir dolor, sentir frustración y reconocer esas emociones nos va formando y nos permite más adelante elegir con más claridad, porque ya sabemos qué significa equivocarse y las consecuencias que tiene. Ya sabemos qué significa sentirse frustrado y las consecuencias que tiene. Entonces podemos evitarlo mucho más, lo podemos controlar más que alguien que nunca se ha tenido que enfrentar a problemas. Y eso se ve mucho en el mundo del trabajo. Yo trabajé con empresas mucho tiempo y en los procesos de selección, porque hacíamos pues procesos diferentes, no simplemente una entrevista y ya, porque con una entrevista tú me puedes decir lo que quieras. Mientras que con situaciones experienciales, pues realmente yo veo cómo eres. Y hay personas que tienen nulas habilidades para resolver problemas. Nulas. O sea, se quedan congelados. Cuando se les presentan situaciones distintas a las que ellos esperaban, se paralizan. No son capaces. Y así eso nos pasa en la vida muchas veces. ¿Por qué? Porque tememos equivocarnos. No, mejor no hago eso porque de pronto no es lo que esperan. Hazlo, no sabemos qué va a pasar. Ni sabemos lo que esperan. Exactamente. ¿No? Que muchas veces también nos planteamos lo de voy a hacer esto porque ellos creen, porque yo creo que creen que tiene que ser así y no tiene por qué ser de esa forma. Claro. Marcela, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna conclusión antes de terminar nuestro espacio de hoy? Pues mira, cuando nosotros tenemos una manera de lograr como la armonía entre esas tres cuerdas puede ser la siguiente. Y es que cuando nosotros tenemos claridad en torno a nuestros pensamientos y a cómo alimentamos esos pensamientos, y cuando esos pensamientos pasan por el corazón, es decir, por las emociones, y nuestras emociones están en armonía, y nuestro corazón aprueba nuestros pensamientos, nuestra acción siempre será correcta. Bien. Pues entonces no vamos a tener, claro, no vamos a tener el conflicto de decir, ¿será que esto está bien, esto está mal, cómo lo hago? Vas a tener la tranquilidad mientras tu corazón y tu mente estén en armonía, vas a tener la tranquilidad de que tu acción va a ser la correcta. Seguiremos hablando de este tema en otros programas. La semana que viene ya saben ustedes que abordaremos otro tema importantísimo, siempre centrado en nuestra salud integral. Y qué mejor que hacerlo de la mano de una experta, de Marcela Gallego, que es una experta en psicología. Con ella también aprendemos técnicas de Reiki y muchísimas cosas más. Pero si quieren volver a disfrutar de unos minutos de un programa con ella, ya lo saben, volveremos a estar la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos la vida mucho más fácil. Bueno, de eso se trata. De dar esas pautas. Claro. Hasta muy pronto, gracias. A ti.